¿cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Yo sí, porque estoy en el taller. Bueno, como sabéis, a veces tengo muchísimos proyectos que se graba en mi casa y no piso el taller desde hace semanas. Y no os voy a engañar que he echado muchísimo de menos grabar aquí donde tengo toda a mano. Así que hoy estoy súper contenta. Bueno, el proyecto que voy a hacer hoy viene con una historia. Así que sentaros que os voy a contar. No sé si os acordáis, pero hace medio añito hice un vídeo cómo tapizar una silla. Y sillón, mejor dicho, silloncito, que ahí ya lo dejo a la pista. Lo compré especialmente de segunda mano y cometí el error no haber pedido las medidas antes de ir a buscarlo. Así que cuando fui, pues me encontré con un silloncito, no un sillón. Así que realmente es pequeñita, es más bien para un tamaño de niños. Y no os voy a engañar, desde entonces me he quedado con las ganas de un sillón más grande, porque realmente yo pensaba, qué guay, porque así para el vídeo os lo grabo y me quedo con el sillón. Pero es súper pequeñito. Y suma ahí, cuando quité la piel antigua para cambiar por una tela, me encontré que literalmente eran 2 cuadros de madera con un poco de espuma. Y pensaba, bueno, ya está. Pues el día que quiero hacer una más grande, pues ya tengo aquí mi ejemplo cómo hacerlo. Así que hoy os voy a enseñar súper fácil, muy locos, cómo hacer tu propio sillón. Y encima así puedes hacerlo a la medida que tú quieras. Pero antes que sigo, os voy a contar una cosa que mola mazo. Yo he descubierto una empresa que se llama Luxamune, que es una empresa que alquila herramientas. Y estoy súper contenta de poder hacerlos saber este servicio, porque muchísimas veces vosotros miráis mis vídeos y decís, guau, me encanta, pero no tengo espacio para guardar las herramientas. No tengo el presupuesto para comprarme las herramientas. Pues tenéis la solución. Alquílalas. Por supuesto, yo hago muchos proyectos, pero aún así hay ciertas herramientas que casi nunca utilizo y hasta a mí no me sale ni rentable de comprarlas. Esta empresa Luxamune tiene más de 80 puntos en España y incluso en la Comunidad de Madrid puedes hacer ya toda esa gestión online. Lo reservas cómodamente online y vas a punto de recogida, que incluso mi punto más cercano para recogerlo fue hasta dentro de un Leroy Merlin, así que he aprovechado el viaje para ir por los materiales, coger las 2 herramientas que he alquilado y traérmelos a casa. De verdad es rápido, es cómodo, además me han explicado todo cómo funcionan las máquinas, así que si quizás alguna cosa u otra no sabes, puedes preguntar lo que quieras sobre las herramientas, porque de verdad te explica todo lo que necesitas saber. Os dejo abajo en la cajita de información un enlace donde podéis ir mirando. Y yo voy a ponerme manos a la obra con las 2 herramientas que he alquilado, porque esta es una inglesa telescópica que tengo muchas ganas de probarlo, porque tengo uno normal y no lo he utilizado nunca y tengo muchas ganas. Así que, dicho suficiente, vamos a empezar. Para crear ese sillón solo he utilizado 2 listones de 32 por 48 milímetros y que mide de largo 2,40 metros. Primero voy a crear un cuadro que mide 65 por 70 centímetros y para la unión siempre utilizo cola de madera y tornillos largos. Os doy la idea de poder reutilizar, reciclar madera la que tengas por casa, porque no se va a ver, así que no hace falta que sea perfecta y nueva. Bueno, ya tengo cortado prácticamente todos los listones que voy a necesitar para hacer ese sillón, que por cierto voy a dejar todas las medidas abajo en la cajita de información. Así rapidito, este cuadro aquí abajo mide 70 por 65 y la respalda también son 60 de alto. Como podéis ver, está cortado así en un pico, porque así la respalda hace como una inclinación para que sea muy cómodo. Para fijarlo utilizo cola y clavos. Ahora lo que voy a hacer es introducir este listón. Solamente tengo que cortarlo un pelín más. Estos 2 listones tienen 2 funciones. En primer lugar, empujar los laterales de la respalda para afuera para que se quede bien estable. Y 2, cuando pongo la espuma y luego lo cubrimos con tela, tengo un listón a donde puedo grapar la tela. Y así es como se ha quedado la estructura. Como
podéis observar una pequeña inclinación en la espalda. Y la diferencia de grosor de madera de respaldo a comparación del asiento es porque la espuma del asiento va a ser más grueso que la que voy a utilizar en el respaldo. He reforzado el cuadro de la base con unas maderas en el interior, utilizando la clavadora también. Porque creo que así quedará un poco más estable. Así que ahora es el momento para poner las bandas, típicos bandas para que luego ponemos la espuma y que queda este efecto de cómodo, ¿no? Si aquí pondríamos una madera cerrada, pues no sería igual de cómodo. Así que he buscado unas cintas, la que se usa normalmente para tapizar. No encontré lo que quería y lo que encontré era muy caro, así que he venido con una paño. No sé si va a funcionar, pero realmente lo que he comprado ha sido cintas para las persianas. Son exactamente el mismo material que hubiera buscado, pero son más estrechas. Significa que tendré que poner más, pero me ha salido muy barato porque viene 7,5 metros de longitud y vale 2 euros cada paquete. Así que mi idea es pues hacer el cuadro de tal manera y en vez de dejar tanto espacio entre cada uno, pues poner menos espacio para que igualmente tenemos la estabilidad, pero a la vez un poco de flexibilidad. Voy a cortar trozos y lo voy a agrapar a la madera. Las bandas del asiento voy a colocar de forma cruzada y la parte de respaldo voy a hacer solamente líneas horizontales. Y si me pregunta Steffi, ¿pero cómo sabes todas esas cosas? Pues no lo sé, simplemente cuando desmonté el silloncito que compré de equivocación, pues me fijé bien en todos esos detalles y lo que estoy haciendo es copiarlo, pero a lo grande. Utilizo unos alicates para estirar las tiras a lo máximo antes que los grapo. De verdad fue un truco que me ha ido muy bien. Ahora voy a cortar la espuma para este asiento. Utilizo un colchón viejo y lo corto con una sierra, mientras que normalmente suelo utilizar un cuchillo de pan, que va muy bien también. Y la misma funda del colchón que ya no voy a utilizar, voy a utilizar para cubrir este asiento. Es como tipo guate que normalmente utilizan para este paso, es la que usé yo también en el silloncito. Simplemente tiene una extra capa de algodón que hace que podemos lavar estos tipos de fundas de colchón y de verdad me ha ido genial. Si te interesa ver estos pasos, cómo tapizar el sillón, pero más despacio, tengo un vídeo en mi canal ya en cual me dedico a explicarlo y os dejaré el enlace abajo en la cajita de información. Mira la diferencia entre el pequeño y el grande. Voy a reutilizar las patas porque de verdad de momento no creo que vamos a utilizar el silloncito pequeño. Ahora solamente falta una tela bonita y tienes dos opciones. Puedes grapar la tela alrededor del sillón que hice con el pequeñito, que si quieres aprender eso también lo explicaré en este vídeo, pero yo ahora voy a hacer es coser una funda porque de verdad es un imprescindible poder sacar la funda y poder lavarla. No encontré una tela bonita, así que lo que hice era comprar una manta que tenía un tacto súper suave y un color precioso. Voy a colocarlo alrededor de la silla, voy cortando las piezas, luego los uno de revés con alfileres y después los paso por la máquina. Es realmente copiar la forma del sillón sin tener ningún patrón. Abajo de todo coso un dobladillo por donde voy a pasar una goma y esto ayuda para que la tela se coge todo alrededor del sillón por debajo y que queda extra bonito. Ahora en ponerlo es como si fuera una funda de cojín, lo voy colocando y lo pongo alrededor y como veis con la goma se queda bien por debajo y de verdad el resultado a mí me ha encantado. Estoy pensando hacer varias fundas, depende de la estación, que pongo una u otra. Bueno, esto ha sido el vídeo para hoy, espero que os haya gustado mucho, os dejaré toda la información abajo en la cajita de información, no os olvidéis de suscribir porque nos vemos en el siguiente tutorial, ¡chao!